Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde continuamos viendo cuestiones de sintaxis básica de este lenguaje de programación. Vimos en el vídeo anterior, si recordáis, conversiones entre tipos primitivos, conversiones tanto implícitas como explícitas, y vamos a ver en este vídeo una operación que se realiza mucho a la hora de programar, y es convertir valores de texto a valores numéricos. Esto sería una conversión entre tipos que en principio no son compatibles, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es convertir un objeto, ya que los textos son considerados como objetos. Recordad que un texto pues es un string, y lo vamos a convertir pues a un valor numérico, que puede ser pues un entero o puede ser también un doble. Para hacer este tipo de conversiones entre tipos no compatibles, vamos a servirnos de una instrucción que es la instrucción parse, que en C# la sintaxis es la que tengo ya ahora mismo en pantalla, int.parse. Esto en el caso de que quieras convertir valores de texto pues a valores numéricos enteros. Si lo que quieres es convertir valores decimales, por ejemplo double, pues tendrías double.parse. En definitiva, la instrucción parse, que se trata de un método, veremos más adelante en el curso qué quiere decir exactamente esto de método, ¿no? Cuando abordemos sobre todo la programación orientada a objetos. Bueno, pues se trata de una instrucción o método que lo podemos aplicar a cualquier tipo primitivo para convertir de valor de texto a ese tipo primitivo, int, double, float, etc. Vamos a verlo con un ejemplo práctico sencillo. Bien, una vez que estamos en Visual Studio, yo voy a seguir trabajando con el proyecto que creamos al principio. De momento nos sirve para hacer todas estas tipos de pruebas, ¿no?, de sintaxis básica. Lo que voy a hacer va a ser borrar todo el código que tenemos en el interior de la instrucción del método main. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a intentar sumar dos valores numéricos, pero esto lo vamos a hacer de una forma un poco más original o más divertida que como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a pedir al usuario que introduzca esos dos valores numéricos por consola y sumarlos. Es decir, en vez de crear dos variables de tipo entero y almacenar en ellas dos valores fijos, pues por ejemplo 7 y 5 o 8 y 2, pues vamos a pedir que esos valores numéricos los introduzca el usuario por consola. Y para ello tenemos que ver una instrucción nueva. De momento, vamos a decirle a nuestro programa lo siguiente. Vamos a decirle que escriba en consola, con el método writeLine, este sí que le conocemos, pues que introduzca el primer valor numérico. Entonces, introduce el primer número. Algo así, por ejemplo. Y ahora, para pedirle al usuario que ese valor numérico lo introduzca en consola, es decir, que pinche en la consola y escriba el valor numérico, vamos a utilizar un método, una instrucción nueva, que es el método readLine. Este método, aplicado sobre la consola, pues le permitirá al usuario introducir un valor numérico. ¿Cuál sería la sintaxis? Pues mirad, sería de la siguiente forma. Nosotros podemos decirle aquí console. Fijaos como cuando escribimos un punto en el menú IntelliSense de Visual Studio, pues aparecen todos los métodos que podemos utilizar, ¿no? Bien, pues entre estos métodos nos encontramos con el método readLine, con la instrucción readLine. Y en principio, pues así sería la sintaxis. Cada vez que el programa lee esta instrucción de readLine, se queda a la espera de que el usuario introduzca un valor numérico. A pesar de que el programa no está terminado, vamos a hacer lo siguiente. Guardamos cambios, control F5 para iniciar sin depurar, veremos cómo sale la consola y cómo se queda a la espera. Mirad, de momento el flujo de ejecución del programa lo que ha hecho ha sido leer la primera línea, la ejecuta, es decir, imprime en consola, writeLine, introduce el primer número, por cierto que el primer número, el y primer lo tendría que separar, y luego cuando llega a esta línea, que es lo verdaderamente importante al readLine, fijaos cómo se queda a la espera de que introduzcamos algo en consola, ¿no? Entonces nosotros podríamos introducir, por ejemplo, aquí un 8, después pulsamos Enter y será entonces cuando termine el programa, porque después de esta línea ya no hay nada. Y efectivamente termina el programa, ¿no? Eso es lo que hace readLine, quedarse a la espera de que podamos introducir pues algo en consola, un valor numérico, un valor de texto, lo que queramos. La cuestión es, si yo quiero sumar dos valores numéricos y que esos dos valores los introduzca el usuario en consola, ¿cómo lo podemos hacer? Pues está claro que este valor que el usuario escribe en consola y el segundo futuro número tendremos que almacenarlos en variables. Y eso lo podríamos hacer de la siguiente forma. Nosotros aquí podríamos crear una variable de tipo entero, llamar a esa variable, por ejemplo, num1 y decirle que va a ser igual a lo que el usuario introduzca en consola.
Es decir, si cuando el flujo de ejecución del programa llega a esa línea se queda a la espera de que el usuario introduzca un número, si introducimos un valor numérico, con esto que acabamos de escribir, ese valor numérico debería de almacenarse en num1, que es una variable de tipo entero, para en un futuro poder utilizar esa variable y sumarla pues seguramente a una segunda variable, ¿no? Sin embargo, esto, como podéis observar, en Visual Studio nos da un error. Si situamos el ratón encima del error, pues nos dice que no se puede convertir implícitamente el tipo string a int. Bien, pues este es el problema que nos encontramos muchísimas veces a la hora de programar. Nos encontramos con el problema de que necesitamos un valor numérico y, sin embargo, lo que obtenemos es un valor de texto. Este método readLine lo que hace es devolvernos un texto. De tal forma que si nosotros introducimos el número 8, ese 8 es considerado por el programa como un valor de texto. Y en definitiva, estamos intentando almacenar un valor de texto, que es lo que devuelve readLine, en una variable de tipo entero. Y ahí es donde se produce el error. No se puede almacenar en una variable de tipo entero un valor de texto. Y es aquí donde vienen las conversiones necesarias. Esto ocurre a la hora de manejar la consola, pero ocurre en muchísimos más escenarios que iremos viendo cuando avancemos en el curso. Cuando pidamos datos al usuario y esos datos vengan de un formulario o vengan a lo mejor de una base de datos, es muy posible que esos valores vengan en formato de texto. Y yo necesite que esos valores estén en formato numérico, porque voy a hacer una operación matemática, pues una media aritmética, o sumarlos, o restarlos, o vete a saber el qué. Y es aquí donde entran en juego las conversiones. Lo que debemos decirle a nuestro programa para que desaparezca el error y todo funcione con normalidad es que esto, console.readLine, que nos devuelve un texto, sea convertido a valor numérico y se almacene, por supuesto, en la variable de tipo entero num1. Y eso lo hacemos con la instrucción que os he mencionado antes, int.parse. Fijaos cómo en el menú IntelliSense nos aparece el método parse. Aquí abriríamos el paréntesis y dentro de los paréntesis del método parse, todo lo que nosotros queremos convertir, en este caso en entero, en valor numérico entero. Estamos diciendo al programa que convierta parse a entero lo que nos devuelva esta instrucción, que en definitiva es un texto. De tal forma que si, por ejemplo, introducimos el número 8 o cualquier otro que en principio es considerado como texto, al estar dentro de int.parse, automáticamente pasa a convertirse en valor numérico. Y esto ya sí que se puede almacenar en la variable de tipo entero. Pues esta sería la forma de operar. Y ahora, bueno, pues si queremos continuar con el programa, pues console.writeLine, aquí le diríamos, pues introduce el segundo número, por ejemplo así, y ahora nuevamente, pues aquí le diríamos lo siguiente, int num2, es decir, creo una variable de tipo entero, y después le digo int.parse, ¿de qué? Pues de console.readLine, y ahora tan solo tenemos que decirle, pues que imprima en consola, console.writeLine, lo siguiente. El resultado es, y esto pues lo podemos concatenar con num1 más num2, de esta forma, ¿no? Sería una de las formas de poder hacer esto. Tener en cuenta, como dijimos hace ya unos vídeos, que el flujo de ejecución de un programa dentro del método main siempre va a ser de arriba a abajo, de tal forma que cuando ejecutemos el programa, la primera línea imprime el mensaje, introduce el primer número y al llegar a esta línea, como hay un readLine, se queda a la espera de que introduzcamos un valor numérico. Cuando lo introducimos, ese valor numérico es convertido a entero y almacenado en número 1. Después, pasará a ejecutar la siguiente línea, con lo cual imprime en consola, introduce el segundo número. Aquí se repite la misma operación, el valor numérico que introduzcamos por teclado en consola será convertido a entero y almacenado en número 2, de tal forma que ya tengo en la variable número 1 un valor, en la variable número 2 otro valor. Y por último, la última línea de código lo que hace es mostrar en consola el resultado es y la suma aritmética de los dos valores de tipo entero. Guardamos, ejecutamos con control F5 y aquí pues introduce el primer número y como veis se queda a la espera. Bueno, pues introduzco un 7. Enter. Introduce el segundo número, pues introduzco un 3. Enter. El resultado es 10. Y a partir de aquí las combinaciones posibles pues son muchas y esto casi que os lo dejo como ejercicio para que vayáis practicando, sobre todo aquellos que estáis comenzando a programar. ¿A qué me refiero con que las combinaciones son múltiples? Pues por ejemplo, esta línea de código podrá ser sustituida por otra que hemos visto en vídeos anteriores. Si recordáis, en C#
se permite utilizar otra forma de concatenar valores, que es utilizar las llaves dentro de un string. Bueno, pues quizás podáis utilizar las llaves para num1, num2 y prescindir del operador concatenar. Esa sería una de las opciones. Y otra de las opciones sería utilizar el int.parse en otro lugar diferente a donde lo hemos usado nosotros. Por ejemplo, podríamos crear una variable resultado que se encargue de sumar num1, num2 y esa variable resultado, pues de alguna forma que almacene los valores numéricos pero ya convertidos, utilizando otras variables de tipo string para almacenar lo que el usuario pues introduce en el primer readline y lo que introduce en el segundo. Bueno, quizás serían más líneas de código, pero son otras formas de hacerlo. Y para los que estáis empezando, considero que es un buen ejercicio jugar, hacer probaturas, etc. Y para terminar este vídeo, deciros que esta instrucción int.parse pues se realizará con éxito siempre que sea posible. Y con esto me refiero a que a lo mejor el dato que viene de consola no es posible convertirlo a entero. En ese caso se produce lo que se llama una excepción. Ya veremos más adelante en el curso qué es esto de las excepciones. Son errores no controlados. Por ejemplo, para que lo veáis, si nosotros ejecutamos el programa, tal y como lo tenemos, que hemos visto que funciona, pues aquí nos dice introduce el primer número. Introducimos, por ejemplo, un 9. Ahora cuando nos dice introduce el segundo número, pues imaginaos que por error, porque se nos escapa un dedo y pulsamos otra tecla o malintencionadamente, me da igual, como queráis, introducimos un valor que no es exactamente un valor numérico, sino que es un valor de texto, 7D. El programa cuando intente convertir esto a entero va a dar un error. Es decir, en esta línea en concreto de código, que es donde se encuentra ahora, console.readline devuelve 7D. 7D, si lo intenta pasar a entero, pues ¿cómo lo convierte a entero? No es posible. En este caso, si pulsamos Enter, se produce una excepción. Aquí lo veis. Unhandled exception, es decir, excepción no controlada. Aunque hablaremos de esto, que es muy importante más adelante en el curso y es un tema complejo para abordarlo ahora, ya os anticipo que a la hora de programar pues hay varios tipos de errores. Tenemos los errores de sintaxis, que son los que comete uno pues a la hora de escribir. Pues eso es imposible de solucionar, ¿no? O escribes bien o no hay nada que hacer. Y luego están las excepciones. Las excepciones sí que se pueden solventar. Es decir, tú puedes decirle de alguna forma a tu programa que esté preparado para que el usuario introduzca en consola algo que quizás no sea válido. En ese caso, la excepción, en vez de estar unhandled, es decir, no controlada, pasaría a estar controlada. De tal forma que esta línea de código quizás no funcione, porque el usuario ha introducido ahí un valor de texto erróneo, pero el programa no se cae, no termina. El programa que tenemos ahora mismo, en esta línea, pues se cae y no llega a ejecutar la siguiente. Y si hubiese 1000 líneas de código más, quizás muy importantes a continuación de esta que ha generado el error, no llegarían a ejecutarse. Sin embargo, si capturas la excepción, como veremos más adelante en el curso, pues esta línea no se ejecuta, pero el programa no cae. El programa continúa ejecutando pues todas las líneas que pudiera haber a continuación. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en este punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.